Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Saludos, gracias por estar en Con Vida. Hoy queremos enfocarnos en uno de los sentimientos que produce emociones más destructivas en el ser humano. Se trata de una experiencia que la mayoría de las personas la experimentamos en mayor o menor grado, tanto si es por algo que hemos hecho como por algo que hemos sido capaces de dejar de hacer. Estamos hablando de la culpa. La culpa es una emoción que la vivimos hasta inconscientemente y surge cuando se sabe que hemos hecho algo indebido o que hemos dejado de hacer algo que es debido. La culpa es algo que finalmente termina cuando uno experimenta la libertad plena que da Jesucristo y el poder sanador que su perdón desata en las personas que arrastran la culpa. Así que en este Con Vida no solo enfocaremos el tema de la culpa, sino su contraparte, que es la libertad que proviene de Dios. Vamos entonces al primer segmento de Con Vida. La culpa es como una goma moral que queda después de haber cometido un error o de haber sido víctima del pecado de otro, incluso después de que hemos disculpado el error. Es decir, que aunque hayamos recibido una palabra de disculpa, no obstante, la culpa puede continuar martillando nuestro estado emocional y espiritual. No pocas personas que han aceptado el perdón de Dios continúan viviendo con sentimientos de culpa. Hay personas que tienen una especie de vocación por la culpa, ya que no solo se sienten mal por lo que han hecho, sino incluso por lo que podrían llegar a hacer. Se trata de personas que viven obsesionadas con la posibilidad de llegar a cometer un mal que no desean. Y solo el hecho de tener esa sensación les hace vivir con culpabilidad. Para la mayoría de las personas, la culpa es un sentimiento doloroso que surge de la creencia o sensación de haber traspasado las normas éticas personales o sociales, especialmente si se ha perjudicado a alguien. Aunque es considerado un sentimiento negativo, la culpa también puede servir como un activador de la conciencia moral que nos da sentido de responsabilidad. Es como un sentimiento que nos ayuda a adaptarnos al entorno en que vivimos. Si ese sentimiento no aflorara en nosotros, entonces cometeríamos pecados y errores que afectaría a los demás y no nos dolería en absoluto ni buscaríamos cómo reparar daños. En otras palabras, todos debemos hacer un buen uso del sentimiento de culpa para asentar responsabilidades propias en nuestros actos. Lo que sucede es que también hay un grado en el que la culpa se convierte en un demoledor emocional. Eso sucede cuando la culpa es sinónimo o sinónima de vergüenza o nos lleva a la sensación de sentirnos sucios y se crea un estado de culpabilidad. La diferencia fundamental puede estribar en que la culpa como responsabilidad genera una necesidad de reparación, mientras que la culpabilidad inmoviliza y se vuelve autodestructiva. ¿Cómo actúa la culpa en las personas? Tiene varias formas de manifestarse. Solo destaquemos algunas. Existen personas que se sienten culpables de todo lo ocurrido, incluso aun cuando lo que sucedió no es su responsabilidad. Están también las personas que suelen culpabilizar a las demás de todo lo ocurrido para liberarse de la cuota de responsabilidad individual.
Es como si siguieran el refrán que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Y hay quienes ponen la responsabilidad en las circunstancias pensando que nadie tiene la culpa de nada, sino que son las situaciones del medio las que determinan los errores o malos comportamientos de las personas. Ahora, enfoquémonos en las personas que sí tienen conciencia de su estado de culpabilidad. Atendamos a la siguiente pregunta: ¿cuál es el mecanismo con que opera la culpa? Intentemos una respuesta. Todo comienza con un acto o incidente causante, ya sea real o imaginario. Se trata de un hecho específico que genera el sentimiento de culpabilidad. De seguido, la persona crea una autovaloración negativa de aquel acto o incidente. Es sabedora de que lo que ha hecho no está bien. De esa valoración surge una emoción igualmente negativa relacionada con el remordimiento. Finalmente, la persona experimenta un sentimiento persistente de que lo que ha hecho es inapropiado y debiera ser de algún modo corregido o castigado. De estos elementos es donde surge lo que se conoce como culpabilidad manifiesta. La persona tiene la creencia o sensación de haber causado un perjuicio real a alguien. Implica saber que ha irrespetado normas y perjudicado con ello. Si la persona busca reparar el daño, terminará manejando una culpa sana, para decirlo de alguna manera, y superándola finalmente. Pero resulta que la culpa no solo tiene que ver con que uno haya cometido un mal contra otra persona. También existe lo que se conoce como culpabilidad mórbida. Se trata de un sentimiento negativo que no responde a ninguna falta objetiva que justifique dicho sentimiento y sin embargo la persona experimenta una condición emocional de temor o asociada a elevados niveles de perfeccionismo personal. Y ahora la pregunta usual: ¿por qué existen personas propensas a vivir con sentimientos de culpabilidad aun cuando hayan pedido o hayan recibido el perdón del mismo Dios? Consideremos que las raíces de la culpa pueden rastrearse hasta la infancia, sobre todo si la persona tuvo que lidiar con padres o profesores que le hacían sentir culpables por cualquier cosa que hiciese mal. ¿Quién de ustedes no recuerda haber escuchado algo como esto? Debiera darle vergüenza actuar así o asá. Resaltemos algunos hechos de nuestra vida que pueden marcarnos para la culpa. Primera causa: un mal desarrollo de nuestra etapa fálica de desarrollo humano. Este es un concepto planteado por la teoría de Sigmund Freud sobre el desarrollo psicosexual del ser humano. Después de la etapa oral y de la etapa anal, el niño llega entre los 3 y 5 años a esta etapa de su vida en donde la parte más estimulada de su desarrollo psicológico y sexual está altamente influenciada por la importancia de sus genitales, el clítoris en la mujer y el pene en el hombre, y las sensaciones placenteras que obtiene, sobre todo mediante la actividad de orinar. Sobre todo también el varón tiende a juguetear con su pene, pues le resulta estimulante. Las niñas pueden desarrollar un complejo de castración debido a que no observan visiblemente lo que el varón sí tiene a simple vista, mientras que el varón tiende a temer la castración, sobre todo cuando siente que se le señala o se le obliga a esconder su miembro viril. Al sentir que sus miembros son causa de molestia o de burla, el niño y la niña desarrollan un sentimiento de culpa marcados por creer que sus genitales son inapropiados. Y a ellos se suman los complejos de Edipo y de Electra que suelen desarrollarse mal llevados
y que les produce una sensación de inadecuación que podría inclinarnos al homosexualismo, en algunos casos dada su confusión en cuanto a su identidad sexual. Segunda causa, un abuso a la integridad física, emocional o moral. Los abusos sexuales en la infancia o en la adolescencia son determinantes para establecer complejos de culpa, pero no son los únicos. El abuso físico a través del castigo, la burla o el sarcasmo utilizado por progenitores y algunas otras formas de perversión moral relacionadas con adicciones son todas ellas acciones que generan un estado de culpabilidad o proclividad a la culpa. Así, por ejemplo, el hecho de vivir la infancia o la adolescencia bajo la lupa de una figura de poder que sea puritana o que dé culto a la pulcritud genera condiciones para crear afectaciones obsesivo-compulsivas o fobias. Tercera causa, la dificultad para distinguir entre lo intencional y lo accidental. Por diversas razones existen personas que tienen dificultades para establecer la diferencia entre algo que se hace intencionalmente de aquello que sucede accidentalmente. Por ejemplo, puedo tirar un florero de vidrio al suelo movido por una rabia vengativa, o puedo tirar el frasco al suelo con un movimiento inadvertido de la mano de manera accidental. Una acción es deliberada, la otra no. Aunque el frasco se quiebre en ambos casos, la motivación es distinta y sin embargo el efecto posterior de la culpa puede aparecer en el caso accidental como si lo hubiese quebrado intencionalmente. Esto se debe a esa dificultad con que la persona ha crecido, sobre todo cuando ha sido formada con grandes sentimientos del deber y con un patrón empeñoso de que uno vive para agradar a los demás. Se trata de patrones de pensamiento heredados o aprendidos. Está demostrado que la culpabilidad que se instala en las personas solo encuentra liberación y sanidad bajo una experiencia personal de encuentro y perdón con Jesucristo. Toda culpa acaba en la cruz de Cristo, pero vengamos al segundo segmento para abordar el tema desde la palabra de Dios. ¿Qué debemos decir acerca de la culpa a la luz de la palabra de Dios? Dedicaremos unos minutos a estas consideraciones bíblicas sobre el tema. Queremos someter a consideración unos conceptos que se desprenden de la palabra de perdón que uno de los serafines que tocaba con un carbón encendido los labios del profeta Isaías le dijo en el versículo 7 del capítulo 6 de Isaías. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Notemos dos frases que aparecen reiterativas en este texto bíblico: quitar la culpa y limpiar el pecado. En realidad, el orden en el idioma hebreo original es: el pecado es perdonado y la culpa es desaparecida. Y es que podemos recibir el perdón y sin embargo seguimos sintiéndonos culpables. Ese es el caso del presidiario antiguo que se le ponía una cadena pegada a una bola de hierro a sus pies, lo que le obligaba a arrastrar su pierna. 30 años después, cuando lo dejaron libre y a pesar de haberse quitado la cadena a su pierna, salió de la prisión arrastrando la pierna como si todavía tuviera aquella bola. Es que la culpa tiene ese mismo efecto. A la persona dominada por la culpa se le puede perdonar y no obstante puede seguir sintiendo culpa. El profeta Isaías dice que aquel ser celestial enviado por Dios para liberarlo de su impureza de labios no solo perdonó su pecado, sino que hizo desaparecer su culpa. Ambas cosas son necesarias y ambas son posibles cuando se acepta que Jesucristo opera en esas dos dimensiones. Nos quita la sed por el error y la goma moral que produce, para decirlo de alguna manera.
La fuente del perdón y de la liberación de la culpa está en Jesús. La carta de Santiago, en el capítulo 3, verso 2, afirma: todos fallamos mucho. Lo horrible de la culpa es que crea la actitud de estar mirando al pasado para recriminarnos por aquellos errores de los cuales lo único valioso que debió quedar fue una lección. La cosa es tan seria que en no pocos casos las personas llegan a ser afectadas hasta físicamente, provocando cosas como una sensación de presión en el pecho, dolores de estómago, fuertes dolores de cabeza y sensación de peso en los hombros. Y a todo eso se suman los pensamientos recurrentes de autorreproche, agresividad hacia sí mismo y un extraño desasosiego. Observemos un clásico escenario de culpa. Tomemos el Salmo 77, versos 3 al 10 en Reina Valera, que dice, comenzando con el verso 3, donde nos descubre a una persona quejumbrosa y desanimada: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba en mi espíritu. El verso 4 delata los problemas de insomnio que padecía a causa de sus antiguos recuerdos. Lloraba y hacía largos silencios. Dice el texto: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. El verso 5 apunta: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Es decir, describe esa actitud paralizante de mirar al pasado, quedarse allí, sobre todo comparando su vida con mejores tiempos idos. Y los versos 7 al 9 descubren las preguntas típicas de una persona dominada por el sentimiento de culpa. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Concluye el verso 10 reconociendo que toda esa culpa se ha convertido en una enfermedad. Enfermedad mía es esta. El resto del Salmo lo dedica a reconocer todo lo bueno en que debía estar pensando, en lugar de permanecer en aquel estado de inculpación. No es de extrañar que las personas que experimentan constantemente sentimientos de culpa tengan también una baja autoestima o un bajo concepto de sí mismas. Terminan, por un lado, sintiéndose que no son merecedoras de las bondades de los demás ni del mismo Dios, y por otro lado, más bien tienden a creer que merecen algún tipo de castigo. Por ejemplo, muchos alcohólicos llegan a ese estado de enfermedad a causa de sentimientos de culpa que los dominaban y que los convirtieron la ingesta de licor en una forma de autocastigo. En el otro extremo se encuentran las personas perfeccionistas, para las cuales cualquier error es una excusa para autorreprocharse y criticarse constantemente. Su manera de pensar es rígida y es dada a ver las cosas blancas o negras. Para ellas las cosas o están bien o están mal, por eso se les dificulta apreciar los matices. Esta clase de personas se obsesionan por cuestiones de limpieza, cumplimiento rígido de horarios, decisiones sobre cómo combinar vestidos, entre otros síntomas. Cuando se les rompe alguna de esas rutinas, el sentimiento de culpa se les aflora con estados depresivos y tienen la tendencia a buscar aislamiento y a encerrarse en su nido. Al leer un poco sobre la vida del rey Salomón, se percibe una sed insaciable por obtener bienes y exaltar la belleza. Si el libro de Eclesiastés es de su autoría, entonces deberíamos poner atención a esa sensación que llega a tener de que todo en la vida es banalidad, es como una especie de hastío. Los sentimientos de culpa en muchos casos tienen que ver con el rompimiento que una persona siente con relación a un sistema de valores morales o espirituales que percibe haber defraudado. En su carta a Primera de Corintios, el apóstol Pablo trata el caso de aquel muchacho que fornicaba con su madrastra.
Pablo dice o pide que sea disciplinado por la iglesia. Luego, ya en su segunda carta y habiendo pasado por un proceso de reconocimiento de su error, el hombre no lograba superar su estado de culpa. La congregación seguía recriminándole que hubiese quebrantado las normas cristianas. Pablo le pide a la iglesia que no solo lo perdone, sino que lo consuele antes de que sea consumido por la excesiva tristeza, 2 Corintios 2:7. Pablo está hablando de un consuelo que trae sanidad al corazón abatido por la tristeza. Seremos sanos de la culpa cuando alcancemos a comprender las dimensiones completas de lo que significa el perdón otorgado por Jesús en la cruz. No se trata de que la gente lo perdone a uno o de que uno se perdone a sí mismo. Se trata esencialmente de que aceptemos el perdón de Dios como la manera en que todo pecado y toda culpa sea eliminada de nuestro expediente de vida. Quizás recordemos la historia de aquella mujer que fue traída ante Jesús con la acusación de haber sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La frase final de Jesús fue la misma que deberíamos considerar cuando sentimos culpa. Ni yo te condeno, dice Juan 8:11. Si Dios no nos condena por nuestros errores, ¿por qué hemos de vivir esclavos de las condenas de otros o que uno mismo se hace? La buena noticia es que Jesucristo ha provisto acciones para sanarnos de ese sentimiento o complejo de culpa que aprisiona a muchas personas, comenzando por el hecho de haber pagado con su sangre el precio de nuestra libertad. Y con eso en mente, avancemos entonces a nuestro tercer segmento en Con Vida. Queremos compartir finalmente algunos consejos que pueden ayudar a que usted sane sus sentimientos de culpa. El primero de ellos y el más importante tiene que ver con rendirse de estar llevando ese peso de culpa. Reconocer que con ello usted no remedia absolutamente nada. Tu relación con Dios no se basa en lo bueno o lo malo que hayas hecho. Se basa en que Él te ama y te libera de todo castigo. Cuando reconoces que su perdón es lo único que puede cubrir todas tus faltas y tus maldades, has llegado al proceso de sanidad. Dios hace mucho tiempo que te busca porque tienes algo que le pertenece. Eso que le pertenece a Él es tu alma. Es en el alma donde se encuentran las marcas de la culpa y Dios hace tiempo te busca porque tu alma le pertenece y Él la quiere hacer completamente libre y sana. Hay un personaje enemigo que también quiere arrebatarte el alma. El diablo no tiene nada de caballeroso. Su operación favorita es sembrarte con engaño más y más culpa, haciéndote creer que las cosas funcionan con base en tu meritocracia. Pero Dios no arrebata nada. Él te pide que le rindas tu alma por voluntad propia. El segundo consejo que quiero aportar tiene que ver con deje de pensar que las cosas son negras o blancas. Aprenda a ver los matices. Sea más flexible para juzgar y para juzgarse. Aprecie las cosas desde la forma amorosa en cómo Dios nos trata. Piense que la vida es como los rieles de un tren. Mientras sucede algo malo, también está sucediendo algo bueno paralelamente. Así que valore bien sus momentos de vida. El tercer consejo, cuando sobrevenga el sentimiento de culpa, hágase esta pregunta: ¿esto que sucedió fue mi directa responsabilidad o no? ¿Esto fue algo que sucedió por una actitud deliberada de mi parte o por una situación accidental? Si llegas a la posición de que sí eres directamente culpable, entonces decide que de ello solo vas a sacar lecciones o enseñanzas que te harán crecer. Si llegas a la conclusión de que no fuiste el causante, entonces deja ir el mal momento. Utiliza la consideración popular que dice:
si lo que sucedió tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Un consejo más, ahora me refiero al cuarto. Si lo que te taladra es algo que puede ser reparado, haz algo al respecto. Si se trata de algo que no lograste confesar y que al hacerlo hará más bien que daño, entonces considera confesar tu culpa a la persona que afectaste, con una solicitud expresa de ser perdonado por ella. Si te corresponde bien, si no lo hace, el asunto terminará siendo el problema de la otra persona. Quinto, aprende a amarte como Dios te ama. Acepta que no todo lo puedes hacer, pero que eso no es un delito. No tienes por qué saberlo todo. Acepta que aún con las mejores intenciones podrías equivocarte. Acepta que estás en la escuela de Dios en la cual se aprende siempre. Aceptar no significa estar de acuerdo con el mal, significa que estás tratando de hacer lo mejor que puedes y que te mostrarás abierto a que el Espíritu Santo te guíe a mejorar día a día. Sexto, cuando sobrevienen culpas viejas, cuestiona las creencias que hay detrás de ese sentimiento. Cultiva versículos bíblicos que contrasten con esas creencias. Ármate de promesas bíblicas en las que te puedes sostener. Por ejemplo, la creencia de que el castigo es necesario podría ser combatido con la afirmación del apóstol Pablo en la carta a los Romanos cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Finalmente, celebre cada día la obra redentora de Cristo en la cruz. Exalte lo bueno que Dios hizo y no se concentre en lo malo que usted haya hecho. Cante, agradezca y tenga en mente la afirmación de Isaías 43:18 que dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Llegamos al final de Convida por hoy. Mientras nos volvemos a encontrar, que el Señor te libere de tus culpas. Hemos presentado Convida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Convida.